Saludos, bendiciones. Es un placer estar con ustedes una vez más. Es un privilegio poder saludarnos en el nombre del Señor. Espero que todos ustedes estén bien y que el Señor les haya bendecido, que el Señor hoy día les haya dado el sustento necesario para su vida, para su corazón, para su mente, para su espíritu, y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Joel Villagalicia y como recordarán hemos estado viendo en videos anteriores este tema tan apasionante que tenemos en el Evangelio de Mateo. Ya hemos avanzado en unos versos, en algunos versículos que Mateo ha escrito, y quiero recordarles que hemos estado tratando de entender cuál es el trasfondo que tiene este Evangelio desde la perspectiva hebrea. Hay algunos autores cristianos que nos comentan al principio del siglo I que Mateo escribió o recolectó los dichos del Señor Jesucristo en su lenguaje original. Entonces hemos tratado de reconstruir tanto el lenguaje original de Mateo y al mismo tiempo la perspectiva que Mateo tenía al dejar su escrito para nosotros. Hay conceptos importantes que Mateo está detallando en su escritura para que nosotros podamos entender y podamos visualizar cuál era la perspectiva que él tenía o qué quería que nosotros aprendiéramos a través de su escrito. Ya hemos retomado algunos conceptos importantes acerca de lo que Mateo nos escribió. Hablamos acerca de que él está presentando a Jesús como el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo del Dios Altísimo, del Padre más elevado, y aquel que puede condolerse o que puede entender nuestras condiciones, nuestras pasiones, nuestras necesidades como seres humanos. Hemos estado viendo un poco más acerca de quién es Jesús como el Mesías, cuáles son las características que el Mesías tenía que cumplir para poder llevar ese título. También señalamos que el concepto de ser Mesías solamente quedó ligado a la figura de Jesús, que no hay nadie más que pueda tener ese título. Hoy vamos a continuar con este estudio. Hoy nos vamos a ubicar en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Entonces quiero que vaya por favor a su escritura. Vamos a darle lectura a este pasaje. Usted puede leerlo allá en casita, en español, en su Biblia, y nosotros vamos a analizarlo aquí desde la perspectiva hebrea. Se dará cuenta que aquí en nuestro pizarrón tenemos ya escrito el capítulo 19 de Mateo, y vamos a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo este pasaje, y vamos a quedarnos el día de hoy con una palabra, con esta palabra, que seguramente usted preguntará qué es esto o qué significa esto. Bueno, vamos a analizarlo con mucha paciencia, con mucha calma, y vamos a tratar de extender todos los significados que Mateo tenía mientras estaba escribiendo su evangelio. Este verso 19 dice en la lectura del texto hebreo: Yosef Baalach. Yosef Baalach se traduce al español como José. José en hebreo es Yosef. Yosef Baalach es Yosef, el esposo de ella. Baalach es su marido, su esposo, y se está refiriendo a que es el esposo de ella. Recordamos que en el verso 18 nos está hablando el Evangelio acerca de María. Entonces diría Yosef, el esposo de María. El texto dice Yosef Baalach. Y después de presentarnos a Yosef nos da las características de cómo era este personaje. Dice She'ayah Tzadik. She'ayah Tzadik. La traducción de esta porción dice: él era justo. Tzadik. Yosef Baalach She'ayah Tzadik. Velo. Lo en el texto hebreo de la escritura, lo es no. Hoy vamos a aprender esa palabra. Lo es no. Cuando nos preguntan en hebreo si tenemos hambre, nosotros decimos lo. No, no tenemos hambre. Yosef Baalach She'ayah Tzadik Velo Ratzah Leatzir. Velo Ratzah Leatzir. La traducción de esta frase, a partir de aquí, Velo Ratzah Leatzir, se puede traducir al español como y no deseaba
presentarla. Y no deseaba presentarla. Encontramos una palabra que ya hemos analizado muy comúnmente, es la palabra arazá. Lo veíamos en el texto del Salmo 143:6, donde dice retzon, que es tu retzonja, que es tu voluntad o tu deseo. Y aquí volvemos a encontrar la misma palabra que va a ser muy recurrente en este evangelio de Mateo. Dice velo ratza leachzir, dice y no deseaba. ¿Qué quiere decir? Que Yosef no deseaba presentarla. ¿A quién? A Miriam, a María, su esposa. Yosef era su esposa, ella era justo, pero él no quería o él no deseaba presentarla a ella. Otah es a ella. Velo ratza leachzir otah. Vuelvo a repetir un poco más despacio. Velo ratza leachzir otah. Es y no deseaba presentarla a ella. En este punto nos vamos a ubicar en la historia de que ya María había recibido el anuncio de que ella estaba embarazada por la voluntad del Eterno, por la voluntad del Santo. En el libro de los escritos de Lucas dice que ella va a visitar a su prima Elizabeth, y cuando regresa entonces es que Joseph, su marido, se da cuenta que ella está embarazada. Y entonces ocurre lo que estamos leyendo aquí. Joseph alach she'aya tzadik velo ratza leachzir otah. Dice, él no deseaba presentarla, o él no quería presentarla. Y hay otro verbo que tenemos aquí, leherpah. Esta palabra que tenemos aquí, la traducción en español nos dice que él no quería infamarla, o él no quería ofenderla o presentarla como una mala mujer. Pero el texto que tenemos aquí, este verbo leharpah, significa en el texto hebreo que él no quería horadarla. Esta palabra viene de una raíz hebrea que es jaraf. Jaraf en el texto hebreo significa horadar, como perforar. Y también significa ofender en el sentido de lastimar con las palabras. Cuando alguien pronuncia palabras malas o palabras perversas contra su prójimo, lo está horadando. Horadar es literalmente como clavar una espina o clavar una lanza contra alguien. Pero tiene dos significados que nosotros tenemos que analizar desde la perspectiva hebrea. Primero, jerpah significa literalmente horadar o lastimar, pero también lleva el sentido de lastimar con las palabras o también ofender. Entonces dice que él no quería presentarla para ofenderla, se podría entender en el sentido muy sencillo. Pero leharpah aplicaba también dentro de la tradición judía a que cuando una muchacha, una jovencita, era ya preparada o ya se desposaba con algún joven, se le horadaba la nariz aquí. Yo creo que hoy día la gente también hace eso. Yo he visto muchas mujeres jóvenes que traen la nariz aquí horadada con un pendiente, o que hoy le llaman piercing, pero no en el sentido que antes la comunidad hebrea lo hacía. Le hacían un hoyito aquí y le ponían un pendiente, y eso era señal de que ella ya estaba desposada con otro joven, con alguien que iba a ser su esposo en el futuro. Y eso lo tenía que hacer el novio, le horadaba la nariz a su novia y significaba que ella estaba apartada exclusivamente para él. Entonces Joseph no deseaba presentar a ella para horadarle la nariz. Él decía, no, espera, yo no quiero casarme contigo porque tú estás embarazada de otra persona. Entonces él no deseaba
cumplir con esta parte del ritual de la celebración de una boda, que era ahora darle la nariz en señal de que era ya su prometida. Entonces, ¿qué hace Joseph? Dice la lectura: Echlit le shaleach beseter. Echlit le shaleach beseter es la frase que se puede entender en el español como: y él planeó internamente. Echlit es como concebir una idea dentro de nuestra mente, en lo más profundo de nuestra mente, como planear algo. Dice, y entonces él planeó le shaleach es divorciarse de ella. Le shaleach es divorciarse o separarse. La raíz shalech es como enviar lejos. Entonces él planeó enviarla lejos. Beseter es ocultamente. Él planeó enviarla lejos ocultamente. En este pasaje de la escritura vemos que José está dudando. No está dudando, está seguro de lo que quiere hacer. Él planea divorciarse o enviar lejos a Miriam de forma secreta, de forma oculta. Porque él dice, ok, yo quería casarme con esta chica, ahora está ella embarazada, yo no puedo casarme con ella y necesito enviarla lejos, necesito separarme de ella. Podemos analizar el texto, que la palabra retzon es voluntad, es deseo. Y Miriam, fue embarazada por la voluntad o por el deseo de Dios. Pero ahora vemos que el deseo de Joseph, su marido, era no presentarla como su esposa. Es más, su deseo era secretamente alejarla, mandarla lejos. Entonces vemos dos diferentes posturas de retzon. Uno es el deseo de Dios manifestado en la vida de María, y ahora es el deseo de Joseph de rechazarla, de no querer estar con ella. Dentro del pensamiento hebreo, cuando una mujer estaba desposada, estaba ya comprometida con un varón, ella tenía que guardarse, ella tenía que estar apartada de otros hombres que no la podían ver, que no la podían tocar, porque ella le debía un respeto profundo al novio que le había desposado. Nos enseña el pasaje de la Torá que cuando una mujer era sorprendida que había fornicado, que había estado con otro hombre aparte del que iba a ser su esposo, tenía que ser expulsada del campamento o tenía que ser muerta. Si algún hombre conocía a una mujer desposada y estaban dentro de la ciudad, los dos tenían que morir. El hombre porque entró y conoció a la mujer de su prójimo, y la mujer porque no pidió auxilio para que alguien la librara de la mano de este hombre perverso. Pero si estaban en el campo, solamente tenían que matar al hombre que se aprovechó de la mujer, de la doncella. Entonces, vamos a analizar un poco el carácter, la postura de Joseph. De él casi no tenemos información en el texto del Evangelio. Casi no nos habla el texto acerca de quién era él, de dónde venía, aunque sí tenemos un árbol genealógico por ahí, pero no nos dice qué pasó después de las primeras instancias en las que se menciona. Nos da muy poca información, pero vamos a tratar de entender el carácter y la personalidad de Joseph en la intención de poder entender por qué el pasaje de Mateo 19 nos narra esta historia. Que Joseph, su esposo, que era justo, no quería tomarla, no quería presentarla a ella para ahora darle la nariz en señal de desposorio, y él planeó secretamente alejarla. Vamos a tratar de entender cómo vamos a entender la personalidad de Joseph
de José con la primera declaración. Yosef Baalach Sheayah Tzadik. Y nos vamos a quedar con esta frase, con esta palabra. Ya borramos todo lo demás. Nos queda una sola palabra, que es la palabra Tzadik. Voy a repetirlo un poco más despacio. Tzadik, Tzadik. Para que usted lo pueda mencionar ahí en casa. Tzadik. Esta letra es una letra que suena como una TZ. Tzadik, Tzadik. Y vamos a anotarle un poco más para acá. Este es el adjetivo que califica la personalidad de Yosef. Entonces es necesario entender esta palabra, esta frase, para tratar de entender un poco la manera o el proceso mental que había en la mente de Yosef que lo llevaba a actuar de cierta manera. ¿Qué significa la palabra Tzadik? Tzadik viene de la raíz hebrea, que es la palabra tzadak. Tzadik, tzadak. Esta palabra, esta raíz, está conformada por una acción que es recostarse. Un objeto concreto que es recto y un objeto abstracto que es justo. Vamos a recapitular. Mateo 1:19 nos dice que Yosef Baalach Sheayah Tzadik y José, su esposo, era justo. La palabra justo en el texto hebreo de Mateo es tzadik. Tzadik es una palabra, es un adjetivo calificativo que viene de una raíz que es la palabra tzadak, que significa en su etimología más profunda la acción de recostarse. El objeto concreto es ser recto y el objeto abstracto es ser justo. Tenemos una raíz pictográfica de la raíz aramea La raíz pictográfica en el hebreo original es esta. La primera figura es la figura de un hombre que está acostado en su lugar. Y la segunda figura es la figura de una cortina. Esta es la cortina que cuelga de un soporte
horizontal en la parte de arriba como para cerrar una puerta. Esta es sad, sad, y transmite la noción de recostarse. Este hombre que está aquí, este carácter, es el carácter de un hombre que está acostado en su lugar. Pero ¿por qué esta palabra transmite la noción de recto? De rectitud. Bueno, ojalá pueda hacer este ejercicio conmigo ahí donde está. Cuando nosotros estamos de pie, generalmente nuestra postura, la postura de nuestro cuerpo está encorvada. Si no me creen, mire, voy a darme mi vuelta. Y nuestra postura está encorvada. Como que el peso de nuestros hombros en la parte superior de nuestro cuerpo hace que nuestro cuerpo ligeramente se encorve hacia adelante. Pero cuando nosotros nos acostamos en el piso, nuestro cuerpo en el piso toma una postura recta, hacia arriba, recto. Eso transmite la noción del concepto de tzad. Un hombre en su lugar es un hombre que está tendido sobre el piso recto, en una postura recta. Mientras estamos de pie, estamos encorvados, nos acostamos, estamos tendidos a lo largo, tal cual es nuestro cuerpo. Eso es tzad. De hecho, esta letra, la primera letra que tenemos aquí, esta es la misma, se llama tzad. Tzad, un hombre en su lugar, un hombre que está acostado en la posición recta sobre el piso. Y el piso le sirve como un nivel para que él se alinee, para que todo su cuerpo se alinee sobre el piso. La segunda letra, esta letra en hebreo se llama Dalet. En el pictograma se llama Dal. Es la figura de una cortina que cuelga de un soporte horizontal y la cortina cuelga. Y la cortina transmite la noción de movimiento. Cuando usted pasa por una cortina, la cortina se mueve hacia atrás y hacia adelante, como un péndulo. Entonces, el concepto de tzad o tzadah es un hombre recto que va y viene. Un hombre recto que camina en una sola posición, que va y viene. Un hombre que camina en su lugar, que no cambia, que siempre está ahí. De ahí entonces entendemos que el concepto abstracto de la raíz tzadach es justo. Entonces, de ahí sí podemos deducir el significado de la palabra tzadik. Tzadik. Esta es la raíz de donde salió esta palabra en hebreo, que es entonces tzadik. Vamos a dar las definiciones. Tzadik es un hombre Tzadik es un hombre que tiene la virtud de cumplir los mandamientos de Dios. Es decir, uno que alinea su vida, sus pensamientos y todas sus acciones
a los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas de Dios. ¿Qué es un tzadik en el texto hebreo? Un justo, y recto, de corazón limpio. Es decir, que todos sus pensamientos, sus deseos y las acciones de su vida estaban ligados a los mandamientos que Dios establecía en su palabra. De repente, este concepto es difícil de entender para nosotros aquí en Occidente, porque para nosotros no hay justo, ni siquiera uno. Pero Mateo 1:19 nos dice: Yosef Balache allá Sadik. José, el esposo de ella, era un hombre justo. Entonces caemos en esa contraposición de decir: si la escritura dice que no hay justo, ni siquiera uno, ¿cómo es posible que Mateo está diciendo que Joseph, el esposo de ella, era justo? Bueno, pasa que cuando dice la escritura allá en el profeta que no hay justo ni siquiera uno, esa expresión se estaba refiriendo específicamente a un momento exacto de la historia de Jerusalén y a un momento exacto en el contexto del profeta. Pero Mateo nos dice que José era un hombre justo, era un hombre que tenía la virtud de cumplir los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos de Dios. Él era justo y recto. La escritura hebrea está siempre ligada a la labor de los justos. El primer justo que encontramos mencionado en la escritura es Noé. Se recordará Noé, el del arca y los animales. Era un hombre justo porque así lo dice la escritura. Noé, hombre justo y perfecto delante de Dios en su generación. Luego más adelante dice también, porque le dice el Eterno a Noé: porque yo te he hallado justo y perfecto delante de mí en tu generación. Los hombres justos tienen un lugar importante dentro de la escritura. Y Mateo 1:19 nos dice que este hombre justo, este tzadik, que era Joseph, tuvo una labor importante en la historia: guardar y proteger la vida de aquel que llegó a ser nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué sabemos que Joseph era un justo? Porque solamente los justos, como el justo Abraham, como el justo Noé, podían tener un contacto directo con la presencia y la revelación del Eterno. José, más adelante lo vamos a ver, recibió la instrucción correcta y directa de parte del Eterno. Dijo: toma al niño, toma a su madre y ve a Egipto. Cuando estaba en Egipto le dijo: ahora toma al niño, toma a su madre y regresa a Judea. ¿Sí? Y le hablaba por medio de sueños. Lo vamos a ver mucho más adelante para estudiar más a profundidad este concepto de los sueños. Pero aquí entendemos que Joseph era tzadik, era un justo, que tenía la virtud de caminar en los mandamientos de Dios. ¿Cuál era la labor de un hombre justo? ¿Cuál era la labor de un tzadik, de un justo? Los justos tienen un camino recto. Su labor era guiar y corregir a otros
en el camino de la obediencia a Dios. Salmo 37, 30 al 33. Yo voy a darle lectura. Dice el texto de Salmos, Salmos 37, 30 al 33. La boca del justo hablará sabiduría, y su lengua proferirá juicio. La ley de su Dios es en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. El Señor no lo dejará en sus manos, ni condenará cuando le juzgaren. El verso 30. La boca del justo hablará sabiduría. El justo es aquel hombre que tiene la virtud de caminar en los mandamientos de Dios y los aprende, los toma como una norma de vida, los toma como una manera de una instrucción de cómo caminar correctamente. Y cuando ya tiene ese conocimiento bien presente en su mente, en su corazón, entonces su boca va a hablar sabiduría. Y esa sabiduría va a ser para guiar a los que han perdido el camino, a los que se han desviado de la senda de la rectitud. Entonces los va a llevar por una senda de justicia, de rectitud. Es la primera labor de un sádic: hablar sabiduría y guiar a las personas por un camino de rectitud. Hay una palabra equivalente al concepto de tzadik. Hay una palabra en hebreo que significa, que es un sinónimo de tzadik, que es la palabra din. Din. Din es una palabra hebrea que equivale igual a tzadik, pero din en el texto hebreo significa restaurador de vidas. Un tzadik era aquel que llevaba una vida de comunión íntima con la presencia de Dios, que se dedicaba a estudiar su palabra, a entender su palabra y después a caminar en ella. Y era una lámpara para sus pies y era la luz para su camino. Cuando él llegaba a ese nivel de conocimiento de la voluntad de Hashem, de la voluntad de Dios, este tzadik se convertía en din, un restaurador de vidas, alguien que tenía la respuesta para cualquier circunstancia. Cuando alguien llegaba del pueblo y le llegaba con un problema, con una circunstancia difícil, con un pecado que había prometido, este tzadik, este justo, se convertía en din porque le daba el consejo, le daba esas palabras que necesitaba esa persona para restaurar su vida,
para restaurar su comunión con Dios, para restaurar los pasos, para corregir aquello en lo que había dañado o aquello en lo que se había equivocado. Surah Din, restaurador de vidas. Hay una lectura en Proverbios 10:16. Dice la lectura: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío para pecado. Y en esta frase también encontramos la palabra tzadik. Dice que la labor del tzadik es para vida, que todo lo que una persona justa que camina rectamente en los mandamientos de Dios va a traer vida para él mismo y para las personas que lo escuchen y que sigan sus consejos. Una característica más del hombre justo es que el hombre justo puede acceder a la presencia de Dios. La lectura la tenemos en Proverbios 15:29. La lectura dice: lejos está el Señor de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Aquel que sabe alinearse en sus mandamientos, en sus ordenanzas y en sus preceptos, el Eterno oye su oración. Es decir, el justo tiene un acceso directo hacia la presencia de Dios. Dios está atento con su oído, escuchando la oración de los justos. No de esa manera los impíos. El texto hebreo utiliza la palabra resha. Resha es impío, malo, perverso. Resha en el hebreo es la palabra contraria a Zadik. Zadik es el que camina rectamente en los mandamientos. El Resha es el que se apartó del camino, el que se apartó del mandamiento. Y el texto dice: lejos está el Señor de los que se apartaron de sus caminos, pero Él oye la oración de los sadikim, de los justos que caminan en sus mandamientos. El justo, el sadik, tiene una conexión directa con la presencia del Eterno, con la presencia del Altísimo. Por eso un sadik puede interceder por las personas que están lejos de Dios. ¿Se acuerda el pasaje del capítulo 12 del libro de Génesis? El Eterno va a destruir la ciudad de Gomorra y de Gomorra, va a destruir. Y entonces el primer Sadi que conocemos, el padre Abraham Avinu, se acerca al Eterno y le dice: y vas a destruir, pero si hubiera 50 justos. Él empieza a interceder, porque el padre Abraham era el hombre justo y perfecto delante de Dios, caminaba en sus mandamientos y su oración subía a la presencia del Eterno para interceder por los demás. Un Sadik es un restaurador de vidas, tiene la presencia de Dios en acceso directo. Su función es restaurar la vida e interceder por los demás. Una característica más: Proverbios 10:32.
Los labios del justo conocerán la voluntad de Dios, mas la boca de los impíos hablará perversidades. Un sádic conoce la voluntad. Entonces, todas estas características de lo que acabamos de ver lo encontramos en la expresión de Mateo 1:19. Yosef Balach Sheayat Zadik. Quiere decir que José, ese José del que no tenemos muchas referencias, del que no sabemos qué continuó, qué pasó con su vida, cómo terminó, a dónde estaba, tenía todas estas características de acuerdo a lo que Mateo nos está diciendo en ese pasaje. Pero vamos a extender un poco más allá el concepto. Hasta ahora hemos visto acerca de la vida de José y de la vida de los justos que aparecían en el texto de la Escritura, pero hay una declaración importante. Hay una declaración importante acerca de Sadik, de justo en la Escritura. El justo conoce el sufrimiento que hay en guardar la palabra de Dios y se compadece de los que han pecado y los restaura. Un justo, un sádic, es la primera persona que sabe lo difícil que es caminar en los mandamientos. Y cuando viene alguien a él y le comenta las cosas en las que ha fallado, solamente puede sentir en su corazón dolor por esa persona que está a su lado, porque él sabe lo difícil que es vivir en los mandamientos. Y su corazón es movido a misericordia y lo ayuda a levantarse y a seguir adelante otra vez. El concepto de ser sádic aparece también ligado al nombre de Dios. Dios es justo. Hay una lectura en el libro de las Lamentaciones, que es un libro que generalmente no leemos. En el capítulo 1:18 dice: el Señor es justo, que yo contra sus mandamientos me rebelé. Ahora todos los pueblos, ahora oí todos los pueblos y ved mi dolor, y mis jóvenes fueron en cautiverio. El concepto de ser sádic tiene esa peculiaridad de que un hombre justo y recto se alinea a los mandamientos de Dios, a todos los mandamientos, tanto aquellos que producen bendición como aquellos que producen un castigo por caer en desobediencia. Y el Eterno es justo. Cuando un hombre es sádic, un sádic se alinea al mandamiento de Dios y el mandamiento produce bendición, Dios en su justicia no retarda la bendición. Pero cuando un hombre se aleja del mandamiento de Dios y hay como consecuencia un castigo por vivir lejos del mandamiento de Dios, el Eterno, nuestro Dios, también es justo, que no retrasa el castigo que lleva el haberse separado de sus mandamientos.
Pero la justicia en Dios, siempre va acompañada de misericordia. Dios es justo y su justicia siempre va acompañada de su misericordia. Dice la lectura en el Salmo 103: Tú eres justo, pero no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones y no nos has dado conforme a nuestros pecados, porque el Eterno se acuerda que somos polvo. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Hay un pasaje más que quiero leerles en el Salmo 145, en el verso 17. Salmo 145 en el verso 17. Tzadik Adonai. La misma palabra. Tzadik Adonai Bechol Derechav. Bechasid Bechol Maasav. La traducción dice: justo es el Eterno en todos sus caminos y lleno de misericordia en todas las obras que hace. Muchas veces nosotros confundimos el concepto de ser justos. Pensamos que una persona, por ser justa o por conocer la palabra y los mandamientos de Dios, tiene la capacidad de señalar y de omitir juicios contra los demás. Pero una persona justa es aquella que sabe caminar en los mandamientos, que se vuelve un restaurador de vidas para aquellos que han dejado el mandamiento y los hace volver a la senda de rectitud. El Eterno es justo en todos sus caminos, pero su justicia siempre va acompañada de su profunda misericordia. Él entiende que somos polvo. Él entiende nuestras debilidades. Quisiera cerrar este video hablando a los justos que me están viendo. Tú que nunca has robado, tú que nunca has traicionado a los demás, tú que nunca has hablado falsamente, tú que nunca has hecho daño a tu prójimo, pero a ti te robaron, pero a ti te traicionaron, pero hablaron mentiras en contra de ti. Yo sé que tú sabes que esto no es justo y que el Eterno debería castigar estas malas obras. Pero ¿por qué no oramos por aquellas personas que nos robaron, que nos mintieron, que nos dañaron? Porque la justicia siempre va acompañada de la misericordia. Abre tu corazón. Pídele al Padre Celestial que si ya te enseñó a caminar en rectitud, ahora también te enseñe a caminar en misericordia. No hay justicia si no hay misericordia. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.